Ya. Y ahora que empiezo a grabar, repito por segunda vez. El jueves 18 es la prueba de transformaciones isométricas. Por eso hoy día vamos a hacer un pequeño repaso y un par de ejercicios. Recordando que la transformación isométrica era traslación, reflexión y rotación. Y la composición de funciones, perdón, composición de transformación isométrica, que es cuando hago dos o tres o más transformaciones isométricas a la vez. Y por lo mismo, para variar, le tengo ejercicios listitos. Y con esto nos queda la clase del martes para poder sacar una que otra duda que pueda quedar, hacer algunos ejercicios que nos están quedando. El miércoles, que es la clase presencial también, empezar a ver la materia nueva que sería estadística. Este cuadrito de acá es el cuadrito resumen que nos dice todo lo que nosotros tenemos que saber. Primero que todo, la traslación, que se refiere a que es un movimiento que desliza o mueve una figura o un punto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la traslación? En la traslación es, yo les doy el punto o el valor que se tiene que mover y al punto que le estoy dando, ustedes simplemente suman primero con primero, segundo con segundo. Eso es todo lo que tienen que hacer para sacar la traslación. Primer valor con primer valor, segundo valor con segundo valor. ¿Va a haber algún cambio con respecto a eso? No, siempre va a ser así. La única diferencia que hay que acordarse es tener cuidado con los signos. Principalmente, ese es el mayor problema que tiene la traslación, los signos. No te confundas, estimado Patricio, que estamos hablando solo de la traslación. Cuando hay algún cambio de signos es en la rotación y en la reflexión. Por eso te decía que es solo en la traslación es llegar y sumar, nada más. O sea, sumar dependiendo de los signos. Como te digo, es solo sumar primero con primero, segundo con segundo. El que me estáis hablando tú es de la reflexión o simetría. En la reflexión o simetría, ahí va a depender del eje, que son los que están ahí abajo, que todavía no llegamos a ellos, para recordar. En la rotación, se refiere a hacer un giro en sentido antihorario, teniendo claro de que el reloj, a ver, desde su posición, siempre va hacia abajo. Antihorario es que va en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, si hay una rotación de 90 grados, acá tengo que tener cuidado. ¿Qué es lo que hago? El orden que tengo se me da vuelta. Y el que quedó primero le cambio el signo. Por ejemplo, si yo tengo, inventemos, menos 2,5. Tengo el punto menos 2,5. Si hago una rotación de 90, yo tengo que dar vuelta a los valores. Es decir, el 5 pasa adelante, el 2 pasa después. Y el que quedó primero le cambio el signo. Entonces queda en menos 5, menos 2. Eso es en una rotación de 90. Una rotación de 180, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo a los dos valores. Solo cambiarle el signo. Es decir, en el ejemplo que estoy tomando, en vez de colocar menos 2, queda 2 positivo, y en vez de colocar 5, queda en menos 5. En el 270, nuevamente voy a hacer un cambio de posición. Sí, Patito, en el de 180 lo único que hago es cambiarle el signo. No cambio ninguna posición. Solo cambio posición en 90 y en 270.
Entonces en 270 cambio posición, quedándome el 5 primero y después el -2, y le cambio el signo al segundo. Por eso ahora me quedó 5,2. Y en 360, que es una vuelta completa, lo dejo tal cual. El mismo valor que me dio. -2,5. Entonces, resumiendo, en -180, en 180, lo único que hago es cambiarle los signos. Nada más. No doy vuelta, no. Solo le cambio los signos. En 360 me queda exactamente igual. Y solo cambio, lo doy vuelta el orden en 90 y 270. En 90 lo doy vuelta y el que quedó primero le cambio el signo. Y en 270 lo doy vuelta y esta vez el que quedó segundo le cambio el signo. Finalmente, tenemos la reflexión o simetría. La reflexión es realizar ese movimiento espejo, pero puede ser con respecto a los ejes, siendo una reflexión axial, o puede ser con respecto a un punto, que en este caso sería 0, 0, que se le conoce también como simetría central. Si es una simetría central, al igual que la rotación de 180, lo único que hago es cambiarle el signo a los dos valores. En cambio, si es una simetría axial, va a depender de qué eje. Si es con respecto al eje X, dejo el primero tal cual y solo le cambio al segundo. Si es una simetría axial con respecto al eje Y, dejo el segundo, quede exactamente tal cual, y le cambio el signo al primero. Entonces ahí va a depender si es con respecto al eje X, si es con respecto al eje Y. Y estas son las cosas que debiesen saber para la prueba. Traslación, rotación y reflexión o simetría. Entonces, si usted tiene bien clarito esto, debiese estar listo para la prueba. ¿Alguna duda, consulta, pregunta sobre estos conceptos? Ahora, yo les decía en clases presenciales, si usted quiere hacerse un resumen de esto, un resumen tal cual como está, y usarlo para la prueba, por favor hágalo, que les va a permitir manejarse y que les vaya bien en la prueba. No hay ningún problema. Que sería un pequeño formulario resumen, digámoslo así. Pero vuelvo a insistir, si usted se maneja bien en esto, no debiese tener mayor problema para la prueba. Pasemos ahora a hacer ejercicios. Yo les digo, traslade el triángulo A 2,3, B 2,1, C 4,1 con respecto al vector menos 5,3. Es decir, acá es una traslación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que a cada uno de esos puntos yo les voy a sumar menos 5 y el 3. Por lo cual, al primero yo le voy a sumar menos 5 y al segundo le voy a sumar 3. Entonces a todos los primeros le sumo menos 5 y todos los segundos le sumo 3 positivo. 2 más menos 5 me da menos 3. 2 más menos 5 me da menos 3. 4 más menos 5 me da menos 1. Ya,
Acabo de sumar todos con respecto al primero. Vamos con respecto al segundo. 3 más 3, 6. 1 más 3, 4. 1 más 3, 4. Y esto desde que está acá son los nuevos puntos que me están resultando. Y me indican en cuánto se trasladó el valor. Me imagino que con la traslación no hay problema. Porque como les decía, es un ejercicio simplemente de sumar primera posición con primera, segunda posición con segunda. Ahora tengo los puntos 2, menos 3, B 2, menos 1, C menos 2, 1. Y pido que se haga una traslación con respecto al valor 0, menos 4. ¿Qué significa que se haga una traslación de 0, menos 4? Que a las primeras componentes les sumo 0 y a las segundas componentes les sumo menos 4. Entonces, 2 más 0, 2. Menos 3 más menos 4, me queda menos 7. 2 más 0, 2. Menos 1 más 4 me da menos 5. Menos 2 más 0 me da menos 2. Menos 1 más menos 4, como los dos son negativos, me queda en menos 5. Sin duda con respecto entonces a la traslación, como vuelvo a insistir y vuelvo a repetir súper constantemente esto, es primera componente con primera, segunda con segunda. No hay mayor ciencia que eso. Acá en la rotación es donde tenemos un poquito el problema. Porque la rotación, como habíamos visto, va a depender del ángulo que esté tomando. 90, 180, 270 o 360. Ahora, nuevamente tomé los puntos. El punto A, 2,3, el punto B, 2,1, el punto C, 4,1. Y les pido que a esos puntos se le haga una rotación de 90 grados. ¿Qué es lo que había que hacer en una rotación de 90? Ya que viene mi pequeño ayuda a memoria. Con 90, que viene siendo este que está acá, lo que hay que hacer es invertir el orden y el que quede primero se le cambia el signo. Entonces se le invierte el orden y el que queda primero se le cambia el signo. Entonces 2,3 al darlo vuelta queda 3,2. Pero tengo que cambiar el signo al que quedó primero. Por eso queda en menos 3,2. 2,1 se invierte el orden, primero queda el 1, después el 2, y al 1 le cambio de signo, de 1 positivo a 1 negativo. Finalmente, le doy vuelta el orden a este de acá, ya no va a ser 4,1, sino que va a ser 1,4. Pero el que me quedó primero, le cambio el signo. Entonces me queda menos 1,4. ¿Cuántos ejercicios de estos voy a colocar? A ver, ¿cuántos iba a colocar? Yo calculo que más o menos unos 4 de cada uno. 4 de rotación, 4 de traslación, 4 de reflexión.
Y además, 3 ejercicios de composición de funciones, que son cuando junto más de una transformación a la vez. Le tenemosle ahora, sí, le tenemosle una rotación de 180. La rotación de 180, como habíamos visto, es la más fácil, porque en la rotación de 180, lo que hay que hacer es simplemente cambiar los signos. No cambio posiciones, solo cambio los signos. Entonces, de quedar 2,3, queda menos 2, menos 3. De quedar 2,1, queda en menos 2, menos 1. Sí, se leí. Sí, y acá al último, que me está faltando, el 4,1 me queda en menos 4, menos 1. Duda, consulta, pregunta con la rotación, porque ya vimos la traslación. En la traslación no hay problema. Y acá en la rotación, ¿alguna duda que se le está quedando? Solo hay que guiarse por este cuadrito resumen que habíamos hecho. Teniendo el cuadrito resumen, nada más. Ya, qué bueno que está quedando claro, Patricio. Y por si acaso, ya que hicimos de 90 y hicimos de 180, vamos a hacer de 270. 270 del 2,3, del 2,1, del 4,1, ya vimos que es cambiar el orden y el que quedó segundo, cambiarle el signo. Entonces cambiamos primero el orden. El que es 2,3 queda en 3,2. Y el 2 que quedó segundo, queda en negativo. El que era 2,1 queda en 1, menos 2. Porque cambiamos el orden y al segundo le cambié el signo. Finalmente, de 4,1 queda en 1,4. Y obviamente, que se me está olvidando, cambiarle el signo al segundo. Por eso queda 1, menos 4. Vámonos a lo que nos está quedando. ¿Qué nos está quedando? La simetría o reflexión. Tenemos la simetría axial y la simetría central. La simetría axial va a depender o del eje X o del eje Y. En este caso, y se los puse en rojo para que no se confundieran, es con respecto al eje X. ¿Qué es lo que me dice la ayuda en memoria con respecto al eje X? Cuando es simetría axial con respecto al eje X. Se cambia el signo al segundo. Al que quede en segunda posición, a ese se le cambia el signo. Entonces, de 2, menos 3, como le cambio el signo al segundo, queda 2,3. De 2, menos 1, cambia a 2,1. Finalmente, de menos 2, menos 1, le cambio el signo y queda menos 2,1 no positivo. Vamos al que sigue. Acabamos de hacer una reflexión con respecto al eje X. Claro, Patricio, en el eje Y es lo contrario. ¿Cómo lo contrario? Si en el eje X nosotros le cambiamos el signo al segundo, en el eje Y le vamos a cambiar el signo, ¿pero a quién? Al primero. Solo es eso, cambiarle el signo al primero, y el segundo que queda, no cambiarle nada, solo al primero. Entonces acá tengo 2, menos 3, 2, menos 1, menos 2, menos 1. Si hago la reflexión con el eje Y, como dijimos, significa cambiarle el signo solo al primero.
Entonces, de 2, menos 3 queda menos 2, menos 3. Solo le cambié el primero. De 2, menos 1 queda en menos 2, menos 1. Solo le cambié al primero. Y de menos 2, menos 1, cambiándole el signo solo al primero, queda en 2,1. Lo único que nos está faltando aquí es ver un ejemplo de cómo sería con respecto a la simetría central. En la simetría central, que es con respecto al 0, 0, acá es si en el eje X y en el eje Y solo le cambiaba a uno de los valores, acá le cambio el signo a los dos. Tan simple como eso. Entonces, de 2, menos 3, como le cambio el signo a los dos, el 2 que está positivo pasa a negativo y el 3 que está negativo pasa a positivo. Y me queda menos 2,3. Del 2, menos 1 pasa a ser menos 2,1. Y finalmente, del C, que es menos 2, menos 1, le cambio de signo y queda 2 positivo. Duda, consulta, pregunta sobre la simetría. Ya sea la simetría axial o la simetría central. Pregunto nuevamente, porque si usted no tiene claro todo lo que acabamos de ver, que es la rotación, la reflexión, rotación, reflexión y traslación, se me estaba quedando en el tintero, les va a costar hacer los ejercicios de composición que vamos a empezar a ver ahora. Les tengo dos ejercicios, tres ejercicios de composición para que se entienda. Recordemos que la composición es cuando se junta todo. Ya, qué bueno, Santiago, que tenga todo. Y sé que estoy siendo súper repetitivo. ¿Por qué? Porque la verdad que esto no es difícil. Solo hay que tener cuidado. Ya sabemos muchas veces que cuando no, la materia no se pone difícil, es muchas veces muy fácil que nosotros nos confiemos y nos equivoquemos en alguna tonterita, que llamamos tonterita, que me equivoqué en el signo, que me equivoqué al copiar, que me equivoqué, no sé, 4 por 5, 9. En vez de multiplicarla, la sumé. A esas me refiero con pequeñas tonteritas que nos pasan a veces. Entonces, ¿qué es una composición? La composición es cuando se realizan dos o más operaciones de transformaciones isométricas a la vez. Por ejemplo, esta de acá me dice que tengo que trasladar el triángulo con respecto a un vértice. Y una vez que traslade ese triángulo, voy a hacer una reflexión con respecto al eje X. Es decir, voy a hacer dos cosas a la vez. Entonces tengo el punto A menos 1,2, que sería la B menos 1,2. Tengo el A, que es menos 4, menos 2. Y tengo el punto C, que es menos 3,2. Luego, ¿qué es lo que hago? Hago la traslación. Fíjense que de este punto de acá se mueve ahí. Al moverlo, hago la traslación. Porque se movió del triángulo que estaba de este punto de acá, se movió a este punto de acá. Ya, se cumplió la traslación. Una vez que hice la traslación, me fijo en la última figura que creamos. Es decir, me tengo que fijar en esta. Lo que hago ahora es una reflexión con respecto al eje X. Entonces,
reflexión con respecto al eje X. ¿Qué significa la reflexión con respecto al eje X? Decía, los puntos quedan exactamente igual, solo que le cambio el signo al segundo. El A es 1,1 y quedan 1, menos 1, que está acá. 1, menos 1. El punto C, de ser 2,5, sigue siendo 2, pero menos 5. Y el punto B, que es 4, menos 5, se cambia entonces, perdón, era, acá está, 4,5 pasa a ser 4, menos 5. Y ahí hacemos el cambio. Entonces, la figura que era originalmente esta que está acá, se movió, quedando esta figura, y después me queda la figura final. ¿Cuál sería la figura final? Esta que está acá, que es la figura que se trasladó y después se reflejó. Entonces, en la composición, hacer lo mismo que llevamos haciendo, solo que paso por paso. Lo que va primero con lo que va primero, después se le aplica con lo segundo, y después con lo tercero o lo cuarto, según como corresponda. Tengo acá ejercicio tipo prueba. Dice, realice una simetría central con respecto al 0, 0, al triángulo 5, menos 1, 3, 4, dice 1,2. Entonces tengo A, 5, menos 1, B, 3, menos 4, y C, 1,2. Entonces, la simetría central, que es lo primero que tengo que hacer, me dice, cambien el signo solamente a los dos. Y como bien ya me estaban adelantando Patricio, de 5, menos 1, queda en menos 5,1. De 3, menos 4, queda en menos 3,4. De 1,2 queda en menos 1, menos 2. Una vez que terminé de hacer lo primero, que lo primero viene siendo, como habíamos dicho, la simetría central, voy y calculo lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Hacer una traslación. Es decir, tengo que sumar los valores. Entonces, a cada uno es posición por posición, término a término. Entonces tengo menos 5 más 3 me queda en menos 2. 1 más 5 me queda 6. Menos 3 más 3, 0. Menos, 4 menos 4 positivo más 5 me queda en 9. Y ahí me quedó que el punto nuevo es 0,9. Finalmente, menos 1, menos 2 le sumo al 3,5, es decir, menos 1 más 3, 2. Y menos 2 más 5 es 3. Y ahí me quedó que los puntos definitivos es esto que está acá. Por favor, no se pierdan. Tienen que seguir el orden. Primero, la primera transformación, luego que termino con la primera, recién aplico la segunda. Finalmente, este que lo hice con un poquito de maldad porque tengo las tres operaciones a la vez. Primero les pido una simetría axial, es decir, una reflexión con respecto al eje Y. Luego se hace una rotación de 270 y luego se hace una simetría axial con respecto al eje X. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora?
El problema que tenemos es que esto es un paralelogramo, es decir, es una figura de 4 lados. Por eso tiene 4 puntos, A, B, C, D. Lo primero que hacemos es la simetría con respecto al eje Y, porque es la primero que aparece. La simetría con respecto al eje Y me dice, el segundo queda exactamente igual y al primero le cambio el signo. Por eso de menos 8, menos 2 pasa a ser 8, menos 2. De menos 6,1, como se le cambia solo al primero, 6,1. Del menos 1,1 queda en 1,1. Y finalmente la de menos 3,2 quedó en 3,2. Lo único que hice fue cambiarle el signo al primero. Hacemos el siguiente. A ese resultado que me dio, es lo que Matricio me está diciendo que le costó entender, le realizo una rotación. ¿Pero qué tipo de rotación? Una rotación de 270, que es esto que está acá. ¿Qué me dice la rotación de 270? Cámbielo de posición y el que quedó segundo le cambia el signo. Lo cambio de posición. El menos 2 va primero, el 8 va después. ¿Y a cuál le cambio el signo? Al que quedó primero. Entonces me queda menos 2, menos 8. Entonces, muchachos, estaba leyendo lo que me estaba diciendo Patricio acá. Invertíamos y le cambiamos el signo al segundo. Invertíamos entonces de 8, menos 2 queda en menos 2,8. Y el segundo, que viene siendo el menos 8, le cambio el signo. Entonces me queda menos 2, menos 8. En el 6,1 que me había quedado, acá, perdón, ahora sí. Esto es el punto acá. En el 6,1 me queda el 1 primero y el 6 me queda segundo. Como el 6 me queda segundo, al 6 le cambio el signo y queda en menos 6. En 1,1, si lo doy vuelta me queda lo mismo, 1,1, pero ahora el que quedó segundo, le cambio el signo, por eso queda en 1, menos 1. Y el 3,2, al darlo vuelta, queda en 2,3. Y el que quedó segundo, que es el 3, le cambio el signo, por eso queda en menos 3. Joven Patricio, que usted tenía duda en esta parte, ¿le quedó claro o se me perdió? Querida Antonella, hemos hecho ejercicio el martes y el miércoles. Y de ejercicios de este tipo hicimos ayer. Lo que es la composición. Que son lo único, de estos ejercicios voy a colocar solamente 3 en la prueba. Y no voy a colocar más allá de que sean 3 a la vez. Ahora, con cuidado que todavía no termino. ¿Por qué digo que todavía no termino? Porque hice la primera transformación con respecto al eje X, hice la rotación de 270 y me queda la simetría axial con respecto al eje X. Con respecto al eje X, que es este resultado que me dio en naranja, ¿qué es lo que le hago? Lo dejo tal cual y le cambio el signo al segundo. Ahora mismo te decía Patricio, como hay que hacer primero una simetría axial. Perfecto, escúchame bien. En el enunciado me dice, realice la simetría axial con respecto al eje Y, que fue lo primero que hicimos. ¿Ok? A ese resultado le hacemos una rotación de 270, que fue lo que hicimos en naranjo. Y ahora, después de lo que hicimos en naranjo, ahora recién viene lo tercero que me piden, que es, de nuevo, una simetría axial, pero esta vez con respecto al eje X. Es decir, a esto naranjo le vamos a sacar la simetría axial con respecto al eje X. ¿Qué me dice la simetría axial con respecto al eje X? Me dice
tomen los mismos valores, solo que cámbienle el signo a la segunda posición. Es decir, de menos 2, menos 8, pasamos a... Ahí me comí, y ese es error mío, lo corrijo al tiro. Ahí sí. Ahora sí. De menos 2, menos 8 queda en menos 2,8 porque le cambio el signo al que está segundo. De 1, menos 6 queda en 1,6. De 1, menos 1 queda en 1,1. Y de 2, menos 3 queda en 2,3. Y eso es todo lo que hice. Sí, eso es todo, Patricio. Por eso les decía, se ve muy complicado, pero si nosotros lo hacemos paso a paso, es fácil de hacer. Pero como siempre, está la posibilidad que nos equivoquemos en alguna tonterita pequeña que nos cambie todo el resultado del ejercicio. Duda, consulta, pregunta. Recordemos entonces de que el lunes que tenemos clase presencial, vamos a terminar, seguir haciendo ejercicios de esto, y el martes empiezo con materia nueva. Perdón, el miércoles materia nueva, y el jueves que tenemos la clase online, vamos a hacer un pequeño repaso, y de todo esto, sacar algunas dudas, y continuaré con la materia nueva. ¿Ya?